El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores empezaron a escabullirse unos tras otros, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este tiempo de Cuaresma ya está llegando a su final. Ya el próximo domingo estaremos celebrando el Domingo de Ramos y estaremos obviamente iniciando la Semana Santa. Y en 2 semanas más estaremos ya celebrando la Pascua, el Domingo de Resurrección. Y para muchos de nosotros como católicos conscientes, este es el tiempo de pensar de cómo nos vamos a acercar a Jesús misericordioso en el sacramento de la penitencia y reconciliación, o el sacramento de la confesión o del perdón de Dios. En el Evangelio de hoy vemos que se nos narra una escena muy dramática en la cual los escribas y los fariseos presentan a una mujer ante Jesús. Esta mujer que supuestamente había sido sorprendida cometiendo el acto de adulterio, en el acto cometiendo adulterio, y vemos que se acercan a Jesús, pero el evangelista San Juan nos dice que los escribas o los letrados de la ley del pueblo judío ya tienen esa malicia en su mente y quieren de una manera como poner a Jesús en una situación delicada o atraparlo con sus propias palabras. Entonces le hacen la pregunta: ¿qué debemos de hacer con esta mujer? Según la ley de Moisés, esta mujer debe morir pues a pedradas, ¿verdad? Esa era la ley judía pedía que, pero también era el hombre. ¿Y qué pasó con el hombre? Eso, ¿verdad? Estamos recordando que esta es una sociedad machista,
como todavía lo existe en muchos países latinoamericanos. Entonces, obviamente, al hombre lo dejaron ir y la única que llevaron fue a la mujer. Ahora, la ley exigía que ambos tenían que ser muertos a pedradas. Ahora, también había que recordar de que si ella era la que estaba casada, ella era la única que tenía que morir a pedradas. Entonces, bueno, eso lo dejamos a un lado. El problema es, entonces se acercan y le dicen, Señor, ¿qué opinas tú? ¿Qué es tu decisión? ¿Qué se debe de hacer con esta mujer? Ahora, lo ponen en un dilema muy delicado a Jesús. Y Jesús lo sabe, porque es hijo de Dios. Es el Dios Hijo, ¿verdad? Y en su divina sabiduría, Él podía saber lo que estaba en sus mentes, en sus corazones. Y Jesús, ¿verdad? No le responde. Porque si Jesús le hubiera dicho, a esta mujer hay que matarla a pedradas, inmediatamente Jesús se hubiera metido problemas con las autoridades romanas. Porque las autoridades romanas ya habían quitado ese poder de las manos de las autoridades judías de la pena de muerte. La tenían ya solo los únicos que podían dar la pena de muerte eran los romanos. Entonces Jesús se había metido problemas con el imperio romano. Y además Jesús se hubiera metido problemas porque si Él les dice, sí, hay que matarla a pedradas, inmediatamente entonces los fariseos y los escribas le hubieran dicho, lo hubieran acusado de crueldad. Tú eres cruel. ¿Y dónde está esa misericordia y ese amor que tú predicas? ¿Verdad? Pero lo más principal de todo era de que si Jesús hubiera dicho, no, entonces lo hubieran acusado de violar la ley judía, porque esa decía que esa mujer debería morir. Entonces Jesús se queda callado. Según el evangelista nos dice que se puso a escribir en la tierra, agachado, no les dice nada. Y finalmente, como insistía, Jesús les hace a ellos, les dice, en pregunta, ¿verdad? Les dice, ¿saben qué? El que no tenga pecado, que sea el primero en arrojarle una piedra. Y todos empiezan a alejarse, ¿no? Finalmente queda Jesús simplemente con la mujer. Y Jesús se pone de pie y le dice a la mujer, hija, ¿dónde están los que te estaban acusando? No, pues ya se fueron. Entonces vemos ahí que Jesús toma esa oportunidad para la conversión. Jesús aquí nos muestra que Él vino a salvar, no a juzgar ni a condenar, sino a ofrecer misericordia. Entonces Jesús no condona el pecado del adulterio de esta mujer, sino que Jesús le dice a esta mujer, has sido perdonada, vete y no vuelvas a pecar, y no vuelvas a pecar. Entonces Jesús le está diciendo, mujer, Dios te ama, Dios es misericordioso contigo, vete y ahora en paz y ve a servir a Dios con amor y con gratitud. Es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús no tiene pecado. Él podía haber agarrado una piedra, ahí la había agarrado, aquí te quería agarrar solita. No. Jesús no arroja la piedra. Interesante, ¿no? La piedra. En el primer domingo de Cuaresma escuchamos el evangelio de las tentaciones de Jesús. Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte
estas piedras en pan. A Jesús no le interesan las piedras, a Jesús le interesa el pan, porque es el pan el que va a utilizar Jesús para convertirlo en su carne y el vino en su sangre. Pero Jesús no arroja la piedra. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que Jesús nos trae. ¿Cuál es el mensaje de Jesús de parte de Dios? Que Dios no quiere la muerte del pecador, sino quiere que siempre que se convierta y que tenga vida. Es el mensaje de Dios, ¿o no? Eso es muy claro, la conversión de Dios. Y si no hay perdón para el sexto mandamiento, si no hay para el sexto mandamiento perdón y para el séptimo rebaja, entonces el cielo se va a llenar de paja. Jesús viene a mostrarnos lo contrario, el amor, la misericordia de Dios. Mi pregunta para ustedes: ¿recuerdan ustedes la Cuaresma del año pasado? ¿Recuerdan ustedes sus esfuerzos, las resoluciones o las promesas que hicieron? ¿O los esfuerzos o las resoluciones o las promesas que hicimos o hicieron al principio de esta Cuaresma? ¿Le fuimos fieles al Señor el año pasado? ¿O le hemos sido fieles al Señor con esas resoluciones o esas promesas? Posiblemente prometimos que íbamos a hacer el esfuerzo de venir a asistir a la misa diaria. Posiblemente prometimos que tal vez no íbamos a ofrecer un tiempo al Señor frente al sagrario, al Santísimo en oración. Posiblemente prometimos que íbamos a hacer el esfuerzo de rezar el rosario, posiblemente de hacer el Vía Crucis. Posiblemente le prometimos al Señor que íbamos a acercarnos más a Jesús en el sacramento de la reconciliación, y todavía no lo hemos hecho. Posiblemente le prometimos al Señor que, como traemos algo que nos está lastimando, algo que no nos está dando esa paz interior, de una herida que traemos del pasado, de un resentimiento, de un rencor que traemos en el corazón y todavía no hemos sabido perdonar, y le prometimos al Señor que esta Cuaresma o la Cuaresma anterior le íbamos a hacer y no lo hemos hecho. Posiblemente le prometimos al Señor que íbamos a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance humanamente para decirle no a la ocasión del pecado o a la tentación. Tal vez posiblemente le dijimos al Señor que sí, le íbamos a decir sí en el momento de que nos diera una oportunidad de hacer una obra de misericordia o una obra de caridad. Entonces, hay tanto, ¿verdad?, de que nosotros posiblemente hicimos. Esos son puntos que solo nosotros lo sabemos. Y el día de hoy yo quiero que hagamos esa examinación dentro de nuestro corazón. Dentro de nuestro corazón. Hemos sido fieles a nuestro Señor. El Señor nos da este tiempo sagrado, esta oportunidad. Nuestra Madre Iglesia está siempre consciente de ello. Y por eso durante el tiempo de Cuaresma siempre se hace lo que es el rito penitencial comunitario, donde venimos todos como pueblo de Dios a rezar los unos por los otros y a suplicar a nuestro Señor su misericordia para confesar nuestros pecados, porque este es el tiempo de la reconciliación, de pedir perdón al Señor, de reconciliarnos con el Señor, reconciliarnos con la Iglesia, reconciliarnos con los que hemos lastimado. Entonces la Iglesia hace eso y nosotros no somos la excepción. Mañana en la noche, a las 7 de la noche, tendremos la oportunidad de experimentar la misericordia del Señor. Ya tenía confirmado 20 sacerdotes que iban a venir, pero me han cancelado 3 sacerdotes en los últimos 2 días. Entonces hay 17, ¿verdad?, sacerdotes que van a estar aquí para ayudarnos a encontrar la misericordia del Señor.
Es el momento de acercarnos al sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, no porque le tememos al Señor. Y si no lo hemos hecho, es tiempo de hacerlo. Entonces, de prepararnos para poder así celebrar la Pascua limpios del corazón. Porque recordemos que en 2 semanas, el domingo de resurrección, todos nosotros vamos a renovar nuestras promesas bautismales y tenemos que estar en el estado de gracia. Vamos a renunciar al pecado, vamos a renunciar al dominador del pecado, al príncipe del pecado, a Satanás, al chamuco, como le queramos llamar. Entonces, ese día vamos a profesar con nuestros labios que amamos a Dios, que amamos a su Hijo, que amamos al Espíritu Santo, que amamos a su iglesia, que amamos la comunión de los santos, que son nuestros bienhechores espirituales que están constantemente orando por nosotros o que nos están inspirando a ser mejores siervos de Dios o mejores discípulas o discípulas del Señor Jesús. Entonces, este es el tiempo que nuestra Madre Iglesia nos concede a cada uno de nosotros para acercarnos a recibir a Jesús lleno de amor. Que Jesús está siempre presente. Y esa es la maravilla de Dios. Que, como lo dije, ¿no? Que Jesús quiere la salvación de cada uno de nosotros. Como Él nos dice, ¿verdad? Que Él vino por pecadores, no por justos. Entonces, como esa mujer, nosotros vamos a estar enfrente de Jesús y lo hacemos cuando nos sacamos al sacramento de la reconciliación, pero lo hacemos también sin temor cuando recibimos la Santa Comunión. Lo hacemos de esa manera. Jesús nos recibe con los brazos abiertos porque es misericordioso. Entonces, Jesús nos pide a nosotros hacerlo y hacerlo pues como lo hizo con esta mujer. Jesús ya sabía dentro del corazón. Ahora, algo muy interesante. La mujer no dijo nada. La mujer no dijo ni una palabra. Pero ¿cómo supo Jesús que esta mujer no va a volver a pecar, no iba a hacer ese pecado, no iba a continuar cometiendo adulterio? Jesús ya lo sabía, lo vio en su corazón. Jesús no solo le salva la vida física, sino espiritual, y lo sabe. Y por eso le dice: mujer, si nadie te condena, menos yo, vete a servir. Porque Jesús nuevamente, Él no vino para juzgar ni para condenar. Ahora, nosotros caemos en ese pecado, porque a veces miramos a alguien dentro de la iglesia, alguien que fue casado, alguien por su pasado y está sirviendo dentro de la iglesia, y lo juzgamos o juzgamos a esa persona. No, nosotros no somos los que... De ahí viene ese dicho, ¿verdad? No tenemos que ser los primeros en arrojar esa piedra. Eso le queda al Señor para juzgar. Que nosotros tenemos que ser cuidadosos con las cosas del Señor, sí. Pero cuando no podemos nosotros, si la persona está llevando ya está llevando una vida de conducta, o una vida de gracia, o de rectitud, ante los ojos de Dios, nadie se lo va a impedir, nadie. San Pablo, como lo escuchamos el día de hoy en la primera lectura, San Pablo, ¿qué dice? Dice: yo no miro hacia el pasado, porque en el pasado yo perseguí a los cristianos. Yo he sufrido por Cristo predicando su evangelio, pero eso yo no lo veo. Yo miro hacia adelante porque quiero seguir amando a Jesús, porque ya lo conozco y sabe hacia dónde me va a llevar esta determinación de amar a Jesús, al cielo. Eso es lo que él actuó. Si San Pablo se pone a pensar que él había torturado, que él había asesinado a todos los cristianos seguidores de Jesús, su vida hubiera sido un desastre. No, es el presente el que le importa al Señor.
¿verdad? Desde el momento de la conversión ya está el Señor esperando. Entonces, hermanos, el día de hoy les pido, y ojalá que mañana en la noche hagan el esfuerzo de acercarse y que tomen esa oportunidad de venirse a reconciliar, y que mañana todos salgamos llenos de gratitud en nuestros corazones, como me imagino para esa mujer, ¿verdad? Cuando oigamos esas palabras del sacerdote, cuando nos diga: yo te absolvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vete en paz. Escuchemos esa palabra que diga: vete en paz. Vamos a recordar las palabras de Jesús a esta mujer: vete en paz y no vuelvas a pecar, para seguir amando y sirviendo a tu Dios con gratitud. Entonces, que así sea el día de mañana, y que todos entremos esta Pascua llenos de gracia en nuestras almas, en nuestro corazón, y nuevamente con unas mentes puras, purificadas, un cuerpo limpio por la gracia de Dios. Nos vamos a poner de pie y vamos a profesar nuestra fe en nuestro Dios diciendo: creo en un